Invitamos ahora a escuchar las palabras del diputado nacional Rogelio Iparraguirre. Ahí va, ahora sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Qué lindo encontrarnos acá. Gracias por acompañarnos, amigos, amigas, vecinos, vecinas, representantes de las cámaras, de la Cámara Industrial, de la Asociación de la Pequeña y la Mediana Empresa, el Consorcio del Parque Industrial, el Colegio de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores, Maestros Mayores de Obra, Colegio de Martilleros, la dirigencia de los clubes de nuestra ciudad, sociedades de fomento, en fin, a todos y a todas, por supuesto, funcionarios, funcionarias municipales, y muchísimas gracias por hacer posible este encuentro de hoy. A vos especialmente, Axel, nuestro querido gobernador. Gracias, Santiago Santimagiotti, del Ministerio de Vivienda de la Nación, también por hacer posible esto. Voy a hacer los agradecimientos primero, porque después me gustaría contar un poquito cómo es que llegamos hasta aquí, sin abusar del tiempo. Entonces, si no hago primero los agradecimientos, me los voy a olvidar y sería muy injusto, porque en la vida nos educaron así, hay que ser agradecidos, y cuando empiezan a materializarse sueños que parecían imposibles, como este, con más razón hay que agradecer. Además de a nuestro gobernador, al ministro de Vivienda, por supuesto, a nuestro amigo también Agustín Simone, que tiene un trabajo incansable y diría, además, una paciencia infinita para con los tandilenses y las tandilenses, que a veces somos un poquito intensos. Gracias, Agus. Gracias a nuestra ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, que se puso la número 5 con este proyecto que, como vieron, involucra a tantos ministerios y áreas de gobierno, que había que producir una coordinación, que es todo un tema. Bueno, Cris, muchas gracias y también por la paciencia para conmigo, porque a veces me tiene que padecer, porque esto, ahora voy a contar eso, lleva mucho laburo, ¿no? Mucho trabajo y mucha coordinación. Gracias, Alberto, por supuesto. Gracias, Javier Rodríguez, por acompañarnos hoy y por una nueva etapa de Caminos Rurales en el partido de Tandil. Gracias, que no están hoy aquí con nosotros, a nuestro ministro de Salud, Nicolás Kreplak, por sus oídos dispuestos y su capacidad de trabajo para incorporar este centro de salud. Gracias a nuestro ministro de Infraestructura, Leo Nardini, por en tiempo récord receptar el proyecto de la planta de efluentes cloacales, clave, sin el cual no solo no podría llevarse adelante este proyecto, sino que en la zona norte de Tandil no podrían otorgarse más factibilidades por el cumplimiento ya y el cumplimiento, digamos, rebasado, diría, de la capacidad de procesamiento de la planta existente. Gracias entonces, Leo. Gracias a nuestra ministra de Ambiente también, Dani Vilar, por incorporar la perspectiva ambiental en este barrio y por lo que va a ser algo que vamos a poder disfrutar no solo las 800 familias que van a habitar en este barrio, sino todos los tandilenses, que es ese pulmón verde, respetando los árboles allí existentes, árboles centenarios, y el diseño de ese espacio verde público integrado al bosque va a ser realmente un lugar muy bello para pasear, para descansar, para disfrutar con la familia y los hijos. Ahora sí, yendo al proyecto. Quería primero destacar algo que con tanta gente querida que nos visita, me parece siempre que es oportuno hacerlo. Tandil es una ciudad maravillosa. Tandil es una ciudad increíble, con gente de verdad, como siempre dice el intendente, con gente muy buena, muy solidaria. Es una ciudad que ha generado a lo largo de los años una sinergia muy importante que explica el crecimiento continuo que tiene la ciudad, un entramado y una matriz productiva. Veo a muchos empresarios de nuestra ciudad y acá que tienen una enorme vocación y una capacidad para invertir, para arriesgar, para generar trabajo. Tandil crece y lo hace de verdad a un ritmo, como decía, muy sostenido. Ahora bien, el crecimiento en todos lados, no en Tandil y en la China, el crecimiento trae aparejadas crisis si no es administrado, si no se lo contempla en el marco de una estrategia sin planificación, y entonces a veces nos muestra la cara que menos queremos ver, el crecimiento de una ciudad, como por ejemplo el déficit habitacional. Hoy en nuestra hermosa ciudad
para el común de las familias de trabajo, la gente que labura todo el día, la gente de a pie, el acceso al suelo urbano y a la vivienda se ha vuelto materialmente imposible. Con lo cual, aquella meta que nos ponemos todos los tandilenses, sin distinción de banderas políticas y de espacios, de ser la ciudad intermedia más importante de la Argentina, que es una meta que requiere del concurso del conjunto, no solo de la dirigencia política, empresarial, sindical, sino del conjunto de los vecinos y vecinas, no sería posible ser alcanzada esa meta de ser la mejor ciudad intermedia de la ciudad si quienes trabajan no pueden acceder a la vivienda. ¿Cómo vas a ser la mejor ciudad si no puedes acceder a la vivienda? Entonces, allí había que, como decía, planificar, pero además había que tomar decisiones políticas, asignar presupuestos, partidas. Así fue que hace poquito más de un año, luego de una conversación que habíamos tenido con Axel en torno a esta realidad que a mi humilde modo de ver es el principal problema socioeconómico que aqueja a los tandilenses, la imposibilidad de acceder al suelo y a la vivienda. Ustedes saben, no me quiero extender, pero en ciudades con un crecimiento tan pujante como la nuestra convergen toda una serie de factores que aceleran el proceso de revalorización inmobiliaria y alejan la posibilidad de la vivienda al común de los asalariados, de las asalariadas. Entonces, tuvimos una conversación en ocasión de una de las tantas visitas que tuvo el gobernador a nuestra ciudad. Esta es la cuarta vez que el gobernador visita Tandil, pandemia mediante. No hay registro de un gobernador o gobernadora que nos haya visitado tantas veces. Y no sé si estoy creciendo mientras estoy en el escenario, pero cada vez me queda más chico el micrófono. Después lo bajo. En aquella conversación con Axel, en una de sus visitas a Tandil, tuvimos unos minutos para charlar y poder plantearle esta preocupación que teníamos y esta necesidad. Venite a la Casa de Gobierno, venite a mi despacho en estos días, armamos una reunión y me contás a fondo este tema. Así que fui a verlo a Axel allá por el mes de mayo, hace apenas un año. Mayo del año pasado, del 2022, tuvimos una reunión muy extensa, de más de una hora, pero a mí me ocurrió algo en esa reunión, era que yo le contaba a Axel las distintas dimensiones que tiene este problema y lo que entendíamos que podía ser un abordaje posible a partir de la existencia de tierra mayoritariamente ociosa, en condiciones de ser urbanizada, ubicada en el lugar hacia donde Tandil tiene que crecer, porque así lo dice nuestro plan de ordenamiento territorial. Tandil tiene que dejar de crecer hacia las sierras y tiene que crecer hacia el arco noreste y noroeste, y para eso había que dotarla de servicios, de infraestructura. Empecé a contarle cómo es mi estilo, por ahí a veces un poco intenso, y Axel estaba en su escritorio con una compu abierta, por supuesto yo no veía la computadora del otro lado, y mientras yo hablaba y hablaba, Axel escribía con la computadora. Y yo digo, bueno, está bien, es gobernador, tiene muchas cosas que hacer. Y capaz que el tipo, por un lado me escucha a mí, y por otro lado va contestando, va escribiendo, contestando mensajes. Pero era medio raro, digo, no para de trabajar con la computadora. Bueno, estaba tomando nota de lo que yo le decía para inmediatamente después trasladar eso a los ministerios. Estaba trabajando, que es la condición excluyente, la condición sine qua non para que proyectos de esta envergadura, de estas características, puedan ser llevados a la práctica. Automáticamente empezamos a trabajar, como les decía, con Leonardo Nardini, la planta de fluentes, la planta, la que llamamos Planta Norte, que está en la calle Lavalle, es una planta que construyó Néstor Kirchner, Ernesto Carlos Kirchner, el expresidente de la Nación, en los años 2005 y 2006. Y que nuestro intendente, porque es un hombre de bien, siempre destaca como una de las obras más importantes de las últimas décadas de Tandil para su desarrollo y su crecimiento, esa planta, que estaba pensada para amortiguar, digamos, tolerar un horizonte de crecimiento de los próximos 20 años. Bueno, no habíamos cumplido los 15 años de la planta, que su capacidad, 8.000 metros cúbicos hora, ya había sido sobrepasada por el crecimiento de la ciudad hacia aquel lado de la ruta 226, ¿no? Entonces, si aquella fue una de las obras más importantes de los últimos tiempos, imaginen lo que signifique esta, que es otra planta igual al lado, para de nuevo darle un horizonte de crecimiento a nuestra ciudad para los próximos 20 años, pero además
con un barrio con 800 viviendas, con una escuela secundaria y un jardín de infantes, porque ya existía una demanda de matrícula insatisfecha, creciente, tanto en educación inicial como en educación secundaria, no así en educación primaria. Y entonces automáticamente también, Axel, lo habla Alberto, nos sentamos y empezamos a trabajar para la construcción de la escuela y el jardín de infantes. Pero además también el norte de la ciudad ya venía necesitando, porque le va quedando lejos mientras crece hacia arriba, el último centro de salud que tiene, de los tantos centros de salud que ha construido la gestión, y esto también hay que decirlo porque hay que decir todo, porque además, y hago un pequeño paréntesis, y esto aprovecho para contárselo a quienes nos visitan hoy, porque los tandilenses ya lo sabemos, creo, a esta altura de memoria. Entre otras cosas buenas, Tandil, su entorno, su gente, sus empresas, su universidad, su paisaje, por supuesto, también tiene una marca distintiva, y es una dirigencia política de la cual yo siento orgullo de pertenecer, que sin tener que dejar de lado nuestras diferencias, para que no sea el precio a pagar para el consenso, diferencias que son públicas y notorias y que celebramos porque vivimos en democracia, tenemos una dirigencia política que trabaja por el bien del común de los tandilenses, y cuando hay que trabajar se hace sin distingos políticos, sin banderas políticas, arremangándose y haciendo lo que hay que hacer, y eso también es una característica muy positiva de nuestra ciudad que yo quería destacar. Y entonces allí vimos que el terreno era de verdad de dimensiones muy importantes. Les decía del centro de salud, les cuento que el 13 de junio, dentro de un mes exactamente, es la licitación, la apertura de pliegos para la construcción de este centro de salud modelo que licita obras públicas en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, pero que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, para no estresar más el sistema de salud local, nosotros tenemos un sistema de salud municipal, lo va a gestionar como una extensión a cargo de la región sanitaria octava de lo que todos conocemos popularmente como el dispensario, con los equipos del dispensario. Es decir, la nación pone la construcción y la provincia pone el recurso humano. Esto también es un ejemplo de articulación que debemos tener en cuenta. Ahora bien, les decía, las dimensiones del macizo realmente son tan importantes y las posibilidades urbanísticas realmente ahí son muy importantes y hay que saber aprovecharlas. Entonces decíamos, bueno, pero acá hay un montón de tierra también lindante al proyecto que empezamos a diseñar con la provincia, ¿por qué no hablamos con Nación? Santiago había asumido hacía muy poco y no sé, no, todavía no. Era el final de su predecesor en el ministerio, en la gestión, antes de volver al municipio de Avellaneda, y Santiago asumió con esto en la probeta apenas. Quiero aprovechar también para agradecerle al equipo de Santiago, muy especialmente a un amigo nuestro de Tandil, que es Luciano Scatolini, que hoy no pudo estar aquí, que también se puso al hombro el diseño, el desarrollo de la parte de Nación. Y entonces ahí ingresa Nación con el fideicomiso Procrear, que no hay que explicárselo a nadie, creo que ni de Ushuaia a La Quiaca, pero particularmente en Tandil, una ciudad que acaba de cumplir 200 años y que casi 1 de cada 10 medidores domiciliarios, es decir, 1 de cada 10 casas ha sido hecha con el Procrear, en la etapa anterior del gobierno de Cristina Kirchner y en esta etapa. Y así fue entonces que empezamos a trabajar también conjuntamente, de manera articulada con la Nación. Ya ingresaron antes de ayer, lo miro al secretario de Obras Públicas, Luciano, ingresaron antes de ayer el pedido de indicadores urbanísticos, ya formalmente a la MUNI, de parte de Nación, para luego de ser aprobados y votados, por supuesto, por el Consejo Deliberante como corresponde, poder proceder a la licitación de la infraestructura para esos 360 lotes con servicio, con el crédito de la vivienda arriba, que es lo que totaliza finalmente estas casi 800 viviendas de las que nos hablaba Agustín. Entonces esto, que no se hace solo, no es presentar una carpeta, hay que dejar un surco en la ruta 29 y en la ruta 3 y hay que subirse al auto y hay que laburar y laburar mucho, tiene que ver con eso, tiene que ver con la necesidad y la urgencia que nos plantea el crecimiento de Tandil, crecimiento que celebramos, por supuesto, pero que, como digo, trae aparejado el desafío de la planificación hacia adelante, de modo urgente. Me parece a mí que es el ejemplo más sobresaliente que podemos tener. Y el destino quiso que esta obra se esté empezando a llevar a cabo cuando nuestra querida ciudad cumple ni más ni menos que 200 años, en el año de nuestro bicentenario. Es la obra más importante, sin lugar a dudas, de las últimas décadas de nuestra ciudad. Y yo pensaba, si allá en el centenario de Tandil, los italianos, los españoles, nos dejaron como legado, ¿no?, el Castillo Morisco, la portada del parque, ese paseo precioso que disfrutamos los tandilenses,
¿Qué recordaremos los tandilenses cuando pasen algunos años y digamos cuál ha sido la obra, el hito del Bicentenario? Bueno, este es un hito del conjunto de los tandilenses que es posible gracias a tener sueños, a no bajar la cabeza, a tener voluntad, capacidad de trabajo, decisión y acompañamiento de un gobernador como nuestro querido Axel Kicillof y su equipo, el Ministerio en el caso de la Nación y por supuesto también del municipio de Tandil. Así que a celebrar que, como dijo el intendente, hoy es un día de buenas noticias, a disfrutarlas que tampoco son tantas y esto le va a cambiar la cara a Tandil. Muchísimas gracias a todos y a todas.